Antes de hablar de enfermedades coronarias, vamos a hablar respecto a las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que se encargan de irrigar de sangre, de flujo sanguíneo, al corazón, de proveer el suministro de oxígeno y de nutrientes. ¿Listo? Las arterias coronarias se dividen, pues, y se ramifican en dos. ¿Listo? Entonces tenemos la arteria coronaria izquierda, que se divide, pues, en la arteria descendente anterior izquierda, que se encarga, pues, de irrigar la parte frontal y la parte del costado del ventrículo izquierdo, y la arteria circunfleja, que pasa por detrás del corazón entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y se encarga de suministrar sangre al costado lateral del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Y pues tenemos la arteria coronaria derecha, que se encarga de suministrar sangre al ventrículo derecho y lo suministra también a la parte inferior y la parte posterior del ventrículo izquierdo. Respecto a enfermedades coronarias, vamos a iniciar explicando el infarto agudo del miocardio. Este sucede cuando de manera súbita, de manera repentina, hay alguna obstrucción en la irrigación de la sangre. Y sucede esto debido a la obstrucción de las arterias coronarias, que como ya sabemos son aquellas que se encargan de irrigar el corazón. ¿Listo? Y lo que sucede, pues, como consecuencia de este infarto agudo del miocardio es que, como el músculo cardíaco se queda de manera repentina sin riego sanguíneo, entonces lógicamente no va a haber un flujo de oxígeno. Entonces, como consecuencia, se ocasiona una lesión irreversible y esta parte del tejido queda completamente inútil. Otra parte importante es que la mayor parte de infartos agudos al miocardio suceden en personas que sufren enfermedades de las arterias coronarias, y una enfermedad es la arteriosclerosis, que es básicamente la acumulación de grasa en los tejidos sanguíneos. Entonces la arteriosclerosis lo que hace, en palabras técnicas, es ocasionar un endurecimiento de las arterias, y lo que va a hacer es que va a estrechar el calibre interior. Entonces esto sucede debido a que se van acumulando unas placas de colesterol, y durante el infarto agudo del miocardio, entonces lo que sucede es que se produce el desprendimiento o la rotura de alguna placa de colesterol. Entonces lo que sucede es que se ocasiona un coágulo de sangre en donde se rompió esta placa. Y entonces cuando este coágulo se encarga de bloquear el suministro de sangre de las arterias, pues como ya les mencioné anteriormente en la explicación del infarto agudo del miocardio, las arterias coronarias del corazón, pues se va a producir el infarto. ¿Listo? Respecto a las enfermedades cardiovasculares, tenemos que son la principal causa de muerte tanto en Colombia como en el mundo. Vamos a tomar como referencia a Colombia. Como mencioné, pues en Colombia tenemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Vamos a tomar el periodo del año 1998 hasta el 2011, en el cual se evidenció un incremento en la tasa de mortalidad. Pero algo muy importante es que, pues, a partir de ese tiempo, las tasas de mortalidad han sido ajustadas por un descenso de mortalidad relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Ahora pues vamos a hablar respecto a la aterosclerosis. La aterosclerosis, como les mencioné, es relacionada con el engrosamiento de las arterias debido a placas de grasa, técnicamente. La aterosclerosis es un proceso que es generalizado, es progresivo y es reversible, y es lento. La aterosclerosis es un proceso que es muy silencioso, y esto está relacionado con que cuando ya el paciente nos llega a nosotros a la clínica, esto es cuando ya pues tiene la aterosclerosis y nosotros debemos ya encargarnos de brindar la atención terapéutica. Entonces, relacionado con esto, pues ya no nos va a dar como el tiempo de fijarnos en prevenir la aterosclerosis con hábitos de vida saludable, con actividades de promoción y, y también una detención temprana para que no se llegue a estadios de complicación, sino ya directamente a brindar el cuidado y el manejo terapéutico, y ya pues ir lidiando con las complicaciones, que son por lo menos el accidente cardiovascular y la insuficiencia coronaria, por ejemplo. Entonces esto es un desequilibrio, y también pues a esto podemos atribuir pues el incremento de la tasa de mortalidad, y que pues las enfermedades coronarias sean consideradas las principales causas de la mortalidad de la población tanto de Colombia como en el mundo. Perfecto, entonces ahora les voy a hablar respecto a los factores de riesgo de las enfermedades coronarias. Entonces se pueden dividir en tres. Vamos a iniciar con el primero, que son los factores de riesgo que son no modificables, como por lo menos los factores de riesgo genéticos. Es cuando por lo menos un paciente tenemos que cuenta con un historial de primera línea de consanguinidad en los que todos presentan enfermedades coronarias, cardiovasculares, como por lo menos la hipertensión. Esto hace que este paciente sea muchísimo más propenso a sufrir pues de esta patología, ¿no? Factores de riesgo relacionados con el sexo. Esto se tiene muy en cuenta que por lo menos las mujeres durante su edad fértil, por así decirlo, pues por los ciclos menstruales, ellas tienen una carga moral como la progesterona y el estrógeno. Entonces esto les va a proteger, por así decirlo, de sufrir enfermedades cardiovasculares, de sufrir infartos, por ejemplo. Y ya después de que sucede la menopausia, pues ya sufren y pues tienen el mismo riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares que los hombres. Esto por decir un ejemplo. Y también tenemos la edad, esto a partir de los 45 años, y pues relacionado con otras patologías,
se incrementa el riesgo de sufrir estas enfermedades. ¿Listo? Respecto a los riesgos modificables, tenemos la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ya esto sería técnicamente ya que el paciente tiene la responsabilidad después de ser diagnosticado con esta patología de llevar un tratamiento con todas las recomendaciones que le recomiende pues el personal de salud, ¿no? Al cigarrillo, pues es técnicamente llevar un estilo de vida saludable, pues evitar el consumo de cigarrillo, también el consumo del alcohol y también pues de llevar un hábito de vida saludable, como por lo menos una dieta baja pues en lípidos, baja en colesterol, para que pues se reduzca el riesgo de sufrir aterosclerosis y también pues infarto agudo del miocardio, como les mencioné anteriormente. Y pues también tenemos la diabetes, que es técnicamente lo que mencioné con la hipertensión arterial, que es ya cuando el paciente es diagnosticado, debe dedicarse pues a dar seguimiento y a continuar con la medicación que pues, le recetó el personal de salud, ¿listo? Y ya como tercer factor de riesgo tenemos de importancia discutible, que es por lo menos el factor psíquico, esto que la persona tenga un nivel adecuado de estrés, que no sea muy alto porque pues la hace más propensa a sufrir enfermedades coronarias, la obesidad, esto pues va relacionado con los hábitos de vida saludable y pues también con que la persona se encargue pues, de realizar el ejercicio para disminuir este riesgo, ¿no? Y pues ya, eso sería todo. Ya hablando de la epidemiología de la enfermedad coronaria, en Estados Unidos cerca del 25% de la población sufre de hipertensión arterial sistémica. Dentro de ese grupo poblacional, cerca de un 10% posee alguna enfermedad cardíaca y alrededor del 40% de las muertes anuales están relacionados con enfermedad cardiovascular. Se estima que alrededor de 12 millones de estadounidenses padecen algún tipo de enfermedad isquémica del miocardio. Estos datos nos hablan de la necesidad urgente de identificar de manera temprana posibles factores de riesgo pues para el desarrollo de la enfermedad coronaria. De esta manera pues se pueden tomar medidas y planes de acción correspondientes con el fin de disminuir la incidencia de la enfermedad y los altos costos pues en tratamiento y rehabilitación que se generan a raíz de la enfermedad. Se estima que al año esta enfermedad causa costos de alrededor de 117 billones de dólares pues en todo lo que tiene que ver con el tratamiento. Sin embargo, pues no todos los datos son malos y en las últimas 3 décadas se ha observado como una genuina importancia y una reducción de la enfermedad isquémica cardíaca. Pues se cree que los factores involucrados con esa reducción son en parte por control de algunas condiciones o factores de riesgo como el tabaquismo, sobrepeso o la hipertensión arterial. Además, puede ser también por refinamiento de los métodos de diagnóstico y el tratamiento y rehabilitación física que se le da a la enfermedad. Esta isquemia al miocardio suele ser secundaria a la obstrucción de las arterias coronarias por la aparición de unas placas ateromatosas y estas pues, son consecuencia de una acumulación anormal de grasas en la parte vascular. Esto favorecido por los factores de riesgo que mencioné antes, como el sobrepeso, la hipertensión arterial o el sedentarismo, por mencionar algunos. Este fenómeno conduce a una disfunción endotelial y de la pared de las arterias, pues lo que produce que el flujo sanguíneo no sea el correcto, sino que se ve pues levemente disminuido. Además, la enfermedad coronaria se puede expresar de diversas maneras. Puede ser una condición como la cardiopatía isquémica o bien puede ser una condición más grave como la muerte súbita. En enfermedad coronaria, cabe aclarar que entre el 50% al 80% pues, de las muertes son a causa de la muerte súbita. El sitio de fragmentación se caracteriza según estudios histopatológicos por un intenso fenómeno inflamatorio. Se sabe bien que tanto los factores mecánicos como los que afectan directamente a la placa intervienen en este proceso. Las características mecánicas de la placa son debidas a la calcificación de dicha lección y es precisamente
en la interfase que el tejido inflamatorio o el tejido calcificado, en donde ocurre la fisuración y pues el posible rompimiento de las células involucradas en la calcificación, y estas poseen características que recuerdan los pericitos y son llamadas células vasculares calcificantes, que aparecen en escena gracias a la inducción de un grupo de genes que pues son los mismos genes que involucrados en la formación del hueso, por parte de las moléculas como el factor de crecimiento tisular B y el oxisterol, que es abundante en el microambiente de la placa. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología, que es un tanto densa y un tanto complicada. Bueno, la aterosclerosis es una entidad inflamatoria crónica que empieza pues a gestarse desde las etapas tempranas de la vida. Es así como la estría grasa, que pues es común en las arterias de los adolescentes y es precursora de la placa de ateroma. Esta tiene varias fases que comprenden el transporte y retención de las lipoproteínas, la modificación de estas y la herencia de los monocitos y su migración hacia el espacio endotelial. Y por último, la diferenciación de los mismos y la formación de las células espumosas. Aquí pues podemos ver en el esquema la secuencia de eventos que conducen a la formación de una placa de ateroma, como podemos ver aquí enumeradas en el esquema. Primero, pues tenemos el transporte de las lipoproteínas, que es un fenómeno que depende de las concentraciones sanguíneas de estas moléculas. Estas dichas proteínas pueden variar de clase, sin embargo, pues las más complicadas en la fisiopatogénesis de la aterosclerosis son las lipoproteínas de baja densidad, que son LDL, y las lipoproteínas de densidad intermedia, IDL. En el proceso de retención de lipoproteínas, las LDL, lipoproteínas de baja densidad, como estamos diciendo, son rápidamente transportadas a través del endotelio y hacen una red tridimensional secretada por muchas células que componen pues, la pared arterial, dentro de las cuales se encuentran pues, los fibroblastos, los miocitos y pues, la propia célula intimal. Pues ya en segunda modificación de las lipoproteínas, pues se refiere a su oxidación por parte pues, de las sustancias secretadas por la pared vascular. Además, pues dichas células crean un microambiente que excluye a sus componentes de los diferentes antioxidantes naturales, enzimáticos y vitamínicos, produciendo pues un exceso de LDL rica en ApoB oxidasa. En primer lugar, de la acción de las moléculas de acción tipo BCAM1 expresadas pues en la pared arterial. Una vez pues en el subendotelio, los monocitos son activados y forman macrófagos, cuyo inmenso poder oxidativo contribuye a la modificación de las lipoproteínas de baja densidad, en virtud al cambio estructural de la fracción de proteínas de tales moléculas. Estas pues no son identificadas por la pared de receptor hemopático normal de LDL y se favorece pues su capacitación por parte del receptor barredor de lipoproteínas oxidadas presentes solo en el macrófago. Este fenómeno no es regulado mediante mecanismos de dose regulation o regulación a la baja de receptores y a la alta, como ocurre en condiciones normales por la concentración intracelular de colesterol, sino que conlleva la acumulación retirada y sin frenos de las lipoproteínas de baja densidad, oxidadas en el citosol celular. De este modo, pues se originan las células espumosas. En la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad es esencial, ya que pues aquí se introducen los cambios de la estructura de las moléculas, de manera que se acumulan en el interior de los macrófagos. Además, pues las LDL oxidasas son potentes inductoras de moléculas inflamatorias y modifican la adherencia, la activación y el ataque monocito involucrado en la lesión de ateromatasa, a la vez que disminuye la expresión de otras moléculas como la LAM1, que en condiciones usuales media la adherencia de polimorfonucleares neutrófilos. La oxidación de las lipoproteínas de baja densidad es un evento esencial que introduce cambios en la estructura de estas moléculas, de manera que se acumulan en el interior de los macrófagos 20 MCSF o factores estimulantes de las colonias monocito-macrófago, también de quimiosinas como GROR, CIP, selectina, la cual pueden liberarse por la acción de las LDL altamente oxidasas. El papel de las lipoproteínas de alta densidad HDL es también pues crucial, ya que estas contribuyen de una manera especial en la función del efecto antioxidante de las DLL.
cuando tienen pues alto contenido de ApoA1 en situaciones como el estrés quirúrgico o la enfermedad coronaria aguda, esta porción de proteínas es reemplazada por la amiloide A, disminuyendo pues la capacidad protectora de tales moléculas. Y pues ya podemos ver que los fenómenos que suceden pues posteriormente pues son algo pues menos entendidos, pues sin embargo pues se ha podido demostrar cómo las células endoteliales interactúan con los macrófagos subintimales mediante una proteína endotelial que se llama pues conexina 43. Como fruto pues de esta interacción se presenta una migración fibroplástica significativa con el subsecuente incremento con el, con el subsecuente incremento en la síntesis de matriz colegiana. Además, pues se produce la transformación fenotípica de las células musculares lisas y aparecen alteraciones de la fibrinólisis como resultado de las acciones de factores pues, de crecimiento del músculo liso y factores de crecimiento quimiotrayentes derivados de las plaquetas PDGF producidas pues, por los macrófagos. Las LDL altamente oxidasas pues, pueden empeorar pues, a su vez los fenómenos de reparación de las placas que se ulceran y fomentan la destrucción de los centros de dichas lesiones, pues ateromatasas, conduciendo pues la apoptosis de los macrófagos y a la fagocitosis de las células musculares lisas. En los estudios históricos y en endoscópicos se han visto pues como la placa se desarrolla primero hacia la a- a- en los estudios histológicos en los estudios histológicos y los endoscópicos se ha visto cómo la placa se desarrolla primero hacia la adventicia, hacia un punto crítico en el cual comienza a crecer hacia la luz, obstruyendo pues el lumen arterial. Aquí en la figura pues podemos ver cómo se va obstruyendo el lumen arterial y pues la placa aumenta de tamaño gracias a la continua migración de monocitos y células musculares lisas, la producción de matriz intracelular y pues toda la acumulación de lípidos en el centro de la lesión. La célula muscular lisa es la encargada de organizar la matriz extracelular que va a proteger el centro lipoideo de la placa, el FCTB, que es el factor de crecimiento transformante B, y el FPDG, que aumenta la síntesis de colágeno 1 y 2. Por el contrario, el interferón G, producido en linfocitos T, disminuye la proliferación de los miocitos y esta va a activar la apoptosis de los macrófagos. En el proceso de ruptura de la placa participan también las metaloproteinasas de la matriz celular como la colagenasa, elastasa y estromelinasa, que son otros elementos contribuyentes a la ruptura. También son la disminución de la respuesta de vasodilatación y la presencia de enzimas de la cascada de la coagulación, como la plasmina y la neovascularización de la placa, que es el fenómeno que la hace proclive a las hemorragias internas del subendotelio. Oclusión sería un cierre o estrechamiento que impide o dificulta el paso de un fluido por una vía o conducto del organismo, y oclusión vascular ya sería un bloqueo de un vaso sanguíneo, generalmente por un coágulo, donde las lipoproteínas de baja densidad oxidadas son las moléculas más implicadas, ya que inducen a los macrófagos y al mismo endotelio a sintetizar cantidades anormalmente altas del factor tisular y de inhibidores del activador tisular del plasminógeno. Esta es una enzima elaborada por el cuerpo que ayuda a disolver los coágulos de sangre en el organismo. También se promueve la síntesis de endotelina, que son potentes agentes predecesores endógenos que son secretados por diferentes tejidos y células del organismo, ayudando a inhibir la expresión de la sintetasa de óxido nítrico, haciendo que predomine en un estado de hipercoagulabilidad y de vasoconstricción. También, sumado a esto, hay una eventual ruptura de la placa, dando inicio a toda una serie de mecanismos que sería trombosis y fibronélisis local, que determina la recanalización del vaso, que sería síndrome coronario agudo no letal, o su oclusión completa, que sería infarto agudo del miocardio o una muerte súbita. Acá ya están las plaquetas, los corpúsculos fundamentales de la agregación, la adhesión y formación del tapón o hemostático
y que éstas deben interactuar entre sí por medio de una serie de moléculas que serían las glicoproteínas, como las 2B, las 3A, las alfa 6, las beta 1, la 1A, 2A y la 1C y 2A. Ya acá la batería de sustancias procoagulantes y vasoconstrictoras están contenidas en sus respectivos gránulos.